Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy te voy a presentar el teorema del valor intermedio. Luego de presentarte este teorema de una manera gráfica, vamos a ver cuáles son sus aplicaciones y al final te voy a presentar dos ejemplos. Fíjate, ¿qué nos dice este teorema? Que si tenemos a una función f que tiene como dominio a este intervalo cerrado de aquí, fíjate, el extremo izquierdo es a y el extremo derecho es b, en el plano cartesiano que tenemos aquí abajo sería este intervalo de aquí, ¿ok? Esta función es continua en este intervalo. Bajo esas condiciones tenemos que entonces para toda S que pertenece a este intervalo de aquí, fíjate, S pertenece a este intervalo de aquí si f de A es menor o igual que f de B. Fíjate, aquí puedes observar que f de A es menor que f de B, f de A es la imagen de A y f de B es la imagen de B. ¿De acuerdo? Entonces digamos que la gráfica de nuestra función f es esta de aquí, ya que f de A es menor que f de B. Entonces, otra vez, para toda S que pertenece a este intervalo, fíjate, aquí está S, para toda S que pertenece a este intervalo, fíjate, vamos a continuar aquí abajo, va a existir una X elemento del dominio de la función para toda S elemento de este intervalo. Va a existir una X elemento del dominio de la función tal que la imagen de X es igual a S. Fíjate, para esta S de aquí va a existir una X elemento del dominio de la función, elemento de este intervalo de aquí, tal que la imagen de X, la función evaluada en X, es igual a S. ¿De acuerdo? Fíjate, para toda S elemento de este intervalo. Por ejemplo, para esta otra S, vamos a encontrar a una X, fíjate, X estaría ahora aquí, vamos a encontrar a una X tal que la imagen de X, f evaluada en X, es igual a S. ¿De acuerdo? Y ahora, nos falta esta parte de aquí. Fíjate, otra vez, tenemos a una función que tiene como dominio al intervalo AB, este intervalo de aquí, ¿ok? F es una función continua en este intervalo, entonces, bajo esas condiciones, para toda S elemento de, ahora vayamos aquí, del intervalo cerrado desde f de b hasta f de a, ¿ok? Si es que f de a es mayor que f de b, entonces fíjate, nuestra función continua, digamos que ahora tiene esta gráfica de aquí, ¿ok? Ya que f de a es mayor que f de b. ¿De acuerdo? En el ejemplo anterior, aquí, f de a era menor que f de b. Entonces, para toda S elemento de este intervalo de aquí, por ejemplo, observemos a esta S de aquí, existe una X elemento de este intervalo tal que la imagen de X es igual a S. Fíjate, para esta S de aquí va a existir una X tal que la imagen de X es igual a S. ¿De acuerdo?
para toda S que se encuentre en este intervalo de aquí. Fíjate, para esta otra S, ¿ok? Existe una X elemento del dominio de la función, existe una X tal que la imagen de X es igual a S. ¿De acuerdo? Entonces, este teorema nos dice que toda función continua, ¿ok? Toda función continua en el intervalo AB tomará por lo menos una vez todos los valores intermedios comprendidos entre f de A y f de B. ¿De acuerdo? Si tenemos a una función continua en el intervalo AB, ¿ok? Esta función tomará por lo menos una vez todos los valores intermedios comprendidos entre f de A y f de B. ¿De acuerdo? Mira, digamos que la gráfica de la función es esta de aquí. ¿Ok? Si la función es continua en este intervalo, la función tomará por lo menos una vez todos los valores intermedios comprendidos entre f de A y f de B. Por ejemplo, para esta S de aquí existen, fíjate, existe una x sub 1, ¿ok? De modo que la imagen de x sub 1 es igual a S. Pero también existe una x sub 2 aquí, de modo que la imagen de x sub 2 es igual a S. Y también existirá una S sub 3, una x sub 3, perdón, de modo que la función evaluada en x sub 3 es igual a S. ¿Ok? Este teorema nos asegura que la función tomará por lo menos una vez todos los valores que se encuentran aquí. Aquí, por ejemplo, la función está tomando solo una vez este valor, ¿ok? Este valor de aquí, fíjate, x tiene como imagen a s, ya que s solo tiene una preimagen, ¿no? En este ejemplo de aquí, s tiene tres preimágenes, ¿de acuerdo? Dicho de otras palabras, este teorema nos asegura que aplicado a una función continua, la imagen de un intervalo contenga todos los valores comprendidos entre las imágenes de los extremos del intervalo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué nos sirve este teorema? Este teorema nos sirve para demostrar la existencia de imágenes. ¿De acuerdo? Nos sirve también para demostrar la existencia de las raíces de una función y también para determinar la imagen de una función, es decir, para determinar el rango de una función, ¿ok? Ya que, como ya te dije, este teorema nos asegura que la función tomará por lo menos una vez los valores intermedios comprendidos entre las imágenes de los extremos del intervalo, ¿ok? Que la función tomará por lo menos una vez todos los valores intermedios comprendidos entre f de A y f de B. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Tenemos a la siguiente función f que tiene como dominio al conjunto de los números reales. Fíjate, todos aquellos números que son mayores o igual que 0 y como codominio al conjunto de los números reales, toda x del dominio tendrá como imagen a la raíz cuadrada de x. La gráfica de esta función es más o menos esta de aquí. Fíjate que está el eje X, el eje Y. Digamos que la gráfica, perdón, de esta función es esta de aquí. Más o menos. ¿Ok? Esta es la gráfica de la función f. Fíjate, el límite, cuando x tiende a 0
de la raíz cuadrada de x es igual a 0. ¿De acuerdo? Y fíjate, el límite cuando x tiende al infinito de la raíz cuadrada de x, cuando x tiende al infinito, puedes observar que la gráfica crece indefinidamente. ¿Ok? Es igual a más infinito. ¿Ok? Bueno, en principio este límite de aquí no existe, pero por convención vamos a escribir aquí más infinito. Fíjate, entonces, de aquí tenemos que el ínfimo de la función, ¿ok? Para todas las x que pertenecen al dominio de la función, es igual a 0. ¿De acuerdo? Y de aquí tenemos que el supremo de la función, para aquellas x elementos del dominio de la función, es igual a más infinito. ¿De acuerdo? Mira, si no conoces estos conceptos de ínfimo y supremo, te recomendaría acceder al video tutorial. Pues, ¿qué tenemos aquí? Ínfimo de este conjunto es el 0, ¿ok? El ínfimo es el 0 y el supremo no existe, pero por convención se escribe más infinito. Entonces, fíjate, aplicando el teorema, vamos a ponerlo aquí, el teorema del valor intermedio, ¿ok? Fíjate, este de aquí es el rango de la función, ¿ok? El conjunto imagen. Tendríamos que f de r, ¿ok? Es decir, el conjunto imagen, la función evaluada en su dominio, será igual al conjunto de los números reales, mayores o igual que 0. ¿De acuerdo? Porque, como te expliqué, el teorema del valor intermedio nos dice que esta función, ya que f es continua, y tenemos que la función tomará por lo menos una vez todos los valores intermedios comprendidos entre 0 y más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando aquí el teorema del valor intermedio, tenemos que el conjunto imagen, el rango de la función, es igual a este conjunto de aquí. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Vamos a poner aquí ejemplo 2. Fíjate, tenemos a la función f que tiene como dominio a r y como codominio a r también. Toda x del dominio tendrá como imagen a x elevado a k, donde k es un elemento de los números naturales. ¿Ok? Observemos primero lo que sucede para k impar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos aquí a determinar el rango o el conjunto imagen de f. ¿Ok? Entonces, para k impar tendríamos lo siguiente. Fíjate, si aquí tengo al plano cartesiano, si k es impar, tendríamos, por ejemplo, x elevado a 1, ¿ok? X, f de x igual a x, esa sería la gráfica de esta función. Para k igual a 3, el siguiente número impar, tendríamos x elevado al cubo, y esta de aquí sería más o menos la gráfica de la función. Para el siguiente número impar tendríamos x elevado a la quinta. La gráfica es similar, pero las ramas digamos que están más pegadas al eje x. Y lo mismo para k igual a 7, ¿ok? Tendríamos que las ramas de esta gráfica están más pegadas al eje y.
¿De acuerdo? Entonces, fíjate, aquí tenemos que el límite cuando x tiende al infinito de x elevado a k es igual a más infinito. ¿De acuerdo? Cuando x tiende al infinito, puedes observar que la gráfica crece infinitamente y si nos vamos en la otra dirección, el límite cuando x tiende al menos infinito de x elevado a k, puedes ver que la gráfica decrece, ¿ok? En dirección al menos infinito. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos además que nuestra función f para k impar es continua, ¿ok? Fíjate, de aquí podemos deducir que el supremo de la función es igual a más infinito y de aquí podemos deducir que el ínfimo de la función es igual a menos infinito. Entonces, de todo lo que tenemos aquí, vamos a ponerlo de este color, de rojo, podemos deducir, ¿ok? Aplicando el teorema del valor intermedio, tenemos que el rango de la función, la imagen de la función, es igual al conjunto de los números reales. ¿Ok? Te lo repito, porque tenemos a una función continua en todo su dominio, tenemos a las imágenes de los extremos del intervalo, es decir, del conjunto de los números reales, entonces el teorema del valor intermedio nos asegura que la función tomará por lo menos una vez todos los valores intermedios comprendidos entre estos dos valores, es decir, el rango de la función es igual al conjunto de los números reales, pero cuando k es impar. ¿De acuerdo? Para k par tendríamos lo siguiente. Fíjate, para k par tendríamos aquí f de x igual a x al cuadrado. Tendríamos a la gráfica de esta función que es la parábola estándar, más o menos esta de aquí, para k igual a 4, también tendríamos a una parábola y aquí también las ramas de la parábola están más cerca del eje Y para k igual a 6, el siguiente número impar, tendríamos también una parábola, ¿ok? Y fíjate, f es continua aquí en todo su dominio, fíjate, en vez de r, como pusimos aquí, te voy a poner este intervalo de aquí. Ahora, el límite cuando x tiende al infinito de x elevado a k, ¿ok? Puedes observar que cuando x tiende aquí al infinito, la gráfica de la función crece infinitamente. Esto es igual a más infinito. El límite, cuando x tiende a menos infinito de x elevado a k, también es igual a más infinito. Y podemos observar que f de x, ¿ok? X elevado a k, para toda k par es mayor o igual que 0. X elevado a k es mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, de estos dos límites, vamos a ponerlo de otro color, tenemos que el supremo de la función es igual a más infinito y de aquí tenemos que el ínfimo de la función es igual a 0. ¿De acuerdo? 0 es el ínfimo, 0 también es aquí el mínimo de la función. Entonces vamos a aplicar aquí el teorema del valor intermedio y tendríamos que
el conjunto imagen f de R es igual a el conjunto de los números reales cuyos valores son mayores o igual que 0. ¿Ok? Fíjate, esta función de aquí, cuando k es par, va a asumir todos los valores intermedios que estén comprendidos en este intervalo semiabierto, ¿ok? Es decir, este intervalo de aquí. ¿Ok? La función va a asumir, estaría S, la función va a asumir todos los valores que se encuentren en este intervalo. ¿Ok? Entonces, aplicando el teorema del valor intermedio, tenemos que el rango de la función es este conjunto de aquí. Bueno, fíjate lo que vamos a hacer ahora para terminar. Vamos a llamarlo a esto I y a esto de aquí 2i. Entonces, según i y 2i, tendríamos que el rango de la función, la imagen de la función, fíjate, es igual a r mayor o igual que 0 si k es par, y tenemos que la imagen es igual a r si k es impar. ¿De acuerdo? Y así hemos determinado el conjunto imagen de la función f. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a demostrar este teorema. Bueno, espero que me hayas podido comprender, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias, adiós.